Pasamos entonces la palabra directamente a Esteban Sánchez, ecónomo, aquí presente, para una ponencia titulada Las ciencias geográficas mexicanas en las exposiciones universales 1851-1900, imágenes de la Ciudad de México y sus alrededores entre infraestructuras científicas y naturaleza prolífica. Esteban es doctorando en Historia, en codirección en la Universidad Paris Panthéon-Sorbonne y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, l'UHESS, y docente en Sciences Po. Cursó la licenciatura en Historia en el Instituto Mora en México, una maestría en Historia de la Ciencia también en el UHESS y una maestría en Humanidades Digitales en l'École des Chartes en París. Paralelamente trabajó varios años en el INACHA, el Instituto Nacional de Historia del Arte, para el programa Historia Global del Arte, y su tesis actual de doctorado versa sobre las representaciones científicas, textuales y visuales de la naturaleza mexicana que el Estado puso en circulación en el marco de las exposiciones universales, decimonónicas. Escuchamos. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Muchas gracias en particular a las organizadoras de esos países. Pues voy a empezar directamente para no perder tiempo. Mi presentación va a tratar sobre un polo específico de las presentaciones mexicanas en las exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX. México fue uno de los participantes latinoamericanos, e incluso en general uno de los participantes nacionales de lejos más importantes en las exposiciones universales decimonónicas, puesto que estas fueron plataformas privilegiadas para promocionar los recursos naturales, industriales y atraer capitales extranjeros, así como tratar de colonizar el país, en particular durante el Porfiriato. Y lo que yo voy a presentar es una dimensión particular de las presentaciones que estimo ha sido un poco puesta de lado. No ha sido completamente olvidada, pero no ha sido realmente profundamente estudiada por historiografía, que es la cuestión de la naturaleza, a través de dos polos de esta naturaleza. Uno sería la naturaleza en sí como objeto a analizar, a conocer, y el otro es toda la infraestructura intelectual y científica que permitió producir estos conocimientos, puesto que esta misma infraestructura, que es una infraestructura urbana y científica, fue ella misma también puesta en valor durante las exposiciones universales. Circunstancialmente, se trata de una infraestructura localizada principalmente en la Ciudad de México, que además produjo sobre todo conocimientos sobre la ciudad y sobre sus alrededores, en particular el Valle de México. Entonces trata de una zona geográfica cuyas infraestructuras y cuya naturaleza está sobre representada en el cuadro de las exposiciones universales. Lo que se muestra de México en estos eventos son básicamente dos escalas diferentes principalmente. Es o bien la República en su totalidad, o bien específicamente la Ciudad de México. Todos los demás territorios del país están presentes, pero de manera mucho menos importante. México participó en las principales exposiciones de la segunda mitad del siglo, en particular en París, fue donde invirtió más dinero, pero también fue muy activo, muy asiduo en las exposiciones norteamericanas. Lo que más se conoce son las fachadas de los pabellones que ensayaron diversos tipos de arquitectura nacional. Han sido pues, muy estudiadas. Estos son solo algunos ejemplos. La exposición de 1867 no fue organizada por el gobierno mexicano, fue una participación privada francesa, pero los demás pabellones mexicanos siempre fueron organizados por el gobierno mexicano, en particular durante el Porfiriato. Entonces, la más conocida es el pabellón azteca de 1889, que fue el pabellón más grande, el más conocido por la historiografía, el más costoso también, y tal vez el más elocuente, o el más, digamos, interesante a priori. También estuvo la exposición de 1900, que fue la segunda más importante, que cerró el siglo y que de hecho yo trabajé en mi maestría, entonces que tal vez conozco particularmente bien. Un muy pequeño balance historiográfico. He localizado alrededor de 50 publicaciones entre monografías, artículos y tesis que trabajan, que abordan la cuestión de la participación mexicana en las exposiciones. No creo que sea mucho. De hecho, de estas alrededor de 40, 50 publicaciones, 10 son sobre el centenario de la independencia de la Ciudad de México. Entonces estamos más bien hablando de unas 30, 40, digamos.
Se trata sobre todo de acercamientos desde la historia del arte, que se interesan por la imagen nacional y sobre todo por la cuestión del indigenismo, en el sentido largo, la visión arqueológica, conocimientos etnográficos, pero también desde la antropología, desde la historia de la ciencia. Algo que creo que es importante notar es que la gran mayoría de los trabajos gravita o trata específicamente sobre el pabellón azteca de 1889. Y que el interés extranjero, porque hay ciertos investigadores en otros países, no solo en México, que han trabajado sobre eso, por estas razones creo que también está particularmente interesado por la cuestión del exotismo indigenista. A lo que voy aquí es que no estoy para nada diciendo que el indigenismo porfiriano en particular no haya sido importante en las expediciones, era pues, uno de los elementos absolutamente fundamentales, pero sí pienso que hay una especie de sobrerepresentación historiográfica del tema, que puesto que hay otro elemento que es absolutamente omnipresente en todas las presentaciones y mucho más omnipresente que la cuestión indigenista, que es la cuestión de la naturaleza y la territorialidad del país. Solo existe una monografía global sobre la participación de México en las expediciones universales. Fue escrita hace ya casi 30 años, es la de Mauricio Tenorio Trío, que es un libro muy conocido, digamos, es un pequeño clásico de la historiografía mexicana, pienso, que evalúa, digamos, los principales componentes del cómo se construye la nación moderna, en este caso México. Y solo quisiera notar que es un libro, la mitad, o sea, aborda todas las presentaciones mexicanas, pero prácticamente más de la mitad del libro se concentra en el pabellón azteca. Y la cuestión de la naturaleza, de las ciencias geográficas en general, la botánica, cartografía, etcétera, es un tema secundario del libro. Entonces pienso que es una cuestión que ha sido no completamente explorada en la historiografía. De hecho, solo he localizado 2 artículos que abordan específicamente la cuestión de la participación de las ciencias geográficas mexicanas en las expediciones universales, que son de Luz Fernanda Azuela Bernal y Rodrigo Vega Ortega, que son 2 grandes representantes de la historia de la ciencia en México sobre ciencias geográficas. Y eso es en realidad básicamente todo lo que hay. De hecho, en la historiografía de la ciencia en México se sabe sobre la participación de estas instituciones en las exposiciones universales, pero en general es mencionado de manera relativamente anecdótica. En realidad se trata de un elemento que es, yo estimo es extremadamente importante, porque es el único polo de la entidad nacional que es omnipresente en las presentaciones mexicanas desde la primera exposición universal en 1851 hasta finales del siglo XIX, hasta la Revolución Mexicana. Y segundo, porque la secretaría que organiza las participaciones mexicanas, que es la Secretaría de Fomento, privilegia una serie de instituciones que están bajo su control, que es esta red institucional en ciencias geográficas, y las exhibe. Y de hecho es la infraestructura institucional científica de México que va a ser puesta más en valor durante las exposiciones universales. Eso ya lo dije, hay entonces una centralidad de la Ciudad de México que evidentemente es simbólica en la medida en la que se trata también de un periodo en el que hay muchísima centralización administrativa y política, pero también es circunstancial, porque se trata pues, del territorio donde hay más infraestructuras científicas y se trata también circunstancialmente del espacio que va a ser más estudiado en términos de historia natural. Y lo que producen es una cultura material, visual y textual, las dos, que es extremadamente profusa, que es puesta en circulación en las exposiciones universales y que permite conocer el territorio en el extranjero. Una última cosa que sería interesante mencionar es que esta especie de tradición expositoria mexicana, consolidada durante el Porfiriato, tiene raíces en exposiciones mexicanas que empiezan desde principios del siglo XIX, que son exposiciones específicamente agrícolas, horticulturales, que son regionales, pero la mayoría, de hecho, son organizadas alrededor de la Ciudad de México, en Coyoacán, en Mixcoac y en Tacubaya. Y se trata de exposiciones anuales. Hay muchísimas.
y son organizadas también en parte por Fomento. Entonces, cuando Fomento empieza a presentar a México en las exposiciones universales, alrededor de la década de 1850, ya tiene unas 2 o 3 décadas de experiencia presentando las riquezas naturales del país a nivel nacional. Bueno, lo que se entiende por ciencias geográficas en el siglo XIX es un conjunto de disciplinas que no están muy bien delimitadas epistemológicamente, que no solo son ciencias naturales, es lo que podríamos entender por ciencias de la Tierra, pero también abordan problemáticas humanas o disciplinas que podemos considerar hoy como ciencias sociales, en particular por cuestiones médicas, urbanas, higiene y farmacia. Puesto que en esa época la mayoría de los productos farmacéuticos producidos se hacen a través de la localización de principios activos en plantas. Es durante la segunda mitad del siglo XIX que empieza a haber productos farmacéuticos sintéticos, pero no son producidos en México. De hecho, México trata de construir una industria nacional a base de plantas medicinales para exportar y trata de poner en valor esta industria en las exposiciones universales. Bueno, tengo una pequeña genealogía, esta red de instituciones científicas, de las cuales las más importantes en las exposiciones universales van a ser aquellas que están específicamente controladas por Fomento. Entonces, también están instituciones muy importantes como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que son independientes de Fomento, pero Fomento las coordina para las exposiciones universales. Creo que también habría que mencionar aquí el Museo Nacional, puesto que también tiene una sección de historia natural muy importante, y la Academia de San Carlos, puesto que es ahí donde se forman los dibujantes científicos que luego van a circular dentro de la red de instituciones geográficas mexicanas. Y finalmente, Fomento tiene sus propias instituciones, que son creadas durante el Porfiriato, que son los 3 observatorios astronómicos, meteorológicos, la Comisión Geográfica Exploradora, que de hecho es la única de estas instituciones que no está en la Ciudad de México, está basada en Jalapa, pero su museo de historia natural está en la Ciudad de México. Esto es pertinente porque muestra a qué punto la localización de estas instituciones tiene una incidencia sobre lo que producen. La Comisión Geográfica Exploradora produce muchísimas cartas de Veracruz y de Puebla. Las otras van a producir sobre todo cosas de alrededor de la Ciudad de México. Y otras 2 instituciones que son absolutamente fundamentales y que son un poco las perlas científicas institucionales del Porfiriato, que realmente trata de poner muchísimo en valor durante las exposiciones universales, y de hecho son creadas para las exposiciones universales. Alrededor de París 1889, que son el Instituto Geológico, cuya misión es crear una carta geológica general del país, que tiene cierto éxito porque en 1900 gana un gran premio, por ejemplo, por sus cartas, que es bastante plebiscitada en París. Y otra institución, que es el Instituto Médico Nacional, que se especializa específicamente en las plantas medicinales. De nuevo, para tratar de crear una industria farmacéutica nacional a través de conocimientos locales. Entonces colabora muchísimo con poblaciones indígenas para producir conocimientos. Bueno, son estas, tal vez no voy a entrar más en detalles, pero producen algunas de las revistas más importantes de la época, revistas científicas en historia natural, como El Estudio, Datos para la Materia Médica, o Los Anales, que son revistas del Instituto Médico Nacional, que por supuesto son exhibidas en las exposiciones universales. A partir de ahora voy a abordar concretamente las exposiciones y dar una serie de ejemplos que me parecen bastante elocuentes sobre la omnipresencia o en todo caso la importancia, la profusión de imágenes y conocimientos acerca del territorio nacional y de sus infraestructuras. Esta, por ejemplo, es la carta que produce el Instituto Geológico, que es premiada en 1900 como un gran premio. No se trata tanto de decir que es buena o importante porque obtuvo el gran premio, sino que esto señala la importancia que le daba el gobierno, porque obviamente hizo lobby para poder obtener ese gran premio de alguna manera. Y es una carta que es reproducida en muchas publicaciones francesas no oficiales, obviamente pagadas por el gobierno mexicano. En general, se considera que México
se convierte en un participante importante a partir de la década de 1870 o 80, en los 80, en la exposición de Nueva Orleans, en 1884. Pero en realidad, como les dije, hay toda una cultura expositora nacional desde los años 20 en historia natural, a nivel local. Y de hecho, desde París 1855 e incluso en Londres 1851, México es en realidad, no digo que sea un país particularmente importante, pero tiene una exposición que es globalmente de historia natural que no me parece para nada menor. En este caso, en 1855, México es de lejos el expositor latinoamericano más importante. Tiene 103 expositores y es seguido eh, por Nueva Granada, que tiene 14. Y Brasil, que es un imperio gigantesco que se va a convertir en un expositor extremadamente importante, más que México incluso, en 1889. En esta ocasión solo tiene 4 expositores. Algo que es interesante de esta presentación, se trata obviamente de presentar algunos productos industriales y naturales, sobre todo. Es que lo que se estima son productos industriales, son sobre todo productos mineros, agrícolas y plantas colorantes y textiles. Y segundo, se va a poner ya desde este momento muchísimo en valor la farmacopea local. De hecho, el catálogo mexicano tiene un solo anexo, que es un estudio completo sobre un principio activo encontraron en una planta medicinal que es del DF, que se llama el pipitzihuac, ¿cómo se llama? Sí, pipitzihuac, o ácido relósico. Ese es el principio activo del nombre de Río de la Loza, que fue quien lo descubrió. Entonces se pone muchísimo en valor. De hecho, es una medicina, una planta que va a ser muy estudiada y va a estar muy presente en los estudios de las revistas del Instituto Médico, por ejemplo. En Nueva Orleans, en 1884, cuando presenta a México el pabellón morisco, empezamos a ver que creo que algo que es interesante notar es que hay un vocabulario muy industrialista para referirse a la naturaleza mexicana y van a ser considerados en general como artículos de exportación, así es como les llaman, plantas industriales, etcétera, etcétera. Hay una exhibición especial de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Se exhibe sobre todo la revista La Naturaleza y presentan las planchas litográficas de la revista. Algunos de los elementos que son muy publicitados en las publicaciones no oficiales de la exposición son insectos medicinales, que se llaman cantárides en México, los cuales fueron todos descubiertos, casi todos descubiertos por un francés que se llama Eugène Duget, un naturalista, Eugène Duget, en el Valle de México. Bueno, hay cosas interesantes a notar. Por ejemplo, en las actas de organización le dan muchísima importancia, producen muchísima información para los expositores privados sobre cómo empacar o hacer herbarios con plantas y cómo mandarlas a fomento. Bueno, estas son algunas imágenes, estas son productos minerales. Otro ejemplo interesante es la experiencia de Antonio García Cubas en las exposiciones universales, que es un cartógrafo muy conocido en México, que estuvo muy presente en varias exposiciones. Su Atlas Pintoresco es publicado en 85 por Debray, pero en 84 envía láminas, las láminas a la exposición de Nueva Orleans 1884. De hecho, envía varios ejemplares, uno para que Debray se presente como expositor, otro para él mismo como expositor privado, y envía otro juego de láminas para que las presenten en la recepción del pabellón. Entonces fueron puestas a la vista para todo el mundo. Y algo que es interesante de este atlas pintoresco es que se trata de cartas generales de la República mayoritariamente, y las únicas cartas que no son de toda la República son de hecho del Valle de México y de los alrededores de la Ciudad de México. Y la carta de los alrededores de la Ciudad de México es una de las que presentaron en la recepción. Entonces, solo para decir que pusieron bastante en valor esta zona. Hay una publicación que acompaña el Atlas que se llama el Cuadro Geográfico Estadístico y Descriptivo, que básicamente son capítulos que acompañan y explican cada una de las cartas. Hubo una versión en francés publicada específicamente para la Exposición Universal de París 1889. Entonces la idea era realmente darle muchísima visibilidad a esta obra.
Y algo interesante de notar es la importancia desmesurada que tiene la Ciudad de México dentro de esta publicación que se supone abarca la totalidad del territorio. De 470 páginas, 88 son sobre el Valle de México y la Ciudad de México. Y le pone muchísima atención adentro a describir las infraestructuras educativas y científicas de la ciudad. Dos instituciones que se ponen muchísimo en valor en las exposiciones universales son San Carlos y el Colegio de Minería. Bueno, entonces esas son las cartas clásicamente conocidas del Atlas, evidentemente. Y esta es la del Valle de México y esta es la de los alrededores de la Ciudad de México, que estuvieron entonces en la recepción del pabellón. Otro ejemplo, París 1889, ok, en fin, bueno, voy a pasar muy rápido. En París 1889, en el grupo de arte, la, la muy gran mayoría de los objetos expuestos son pintura de paisaje. Más de la mitad representa el Valle de México. Casi la mitad también es de Velasco. Bueno, estas son algunas imágenes. Voy a terminar por mostrar algunas de las imágenes que de hecho presentan durante las exposiciones universales. Bueno, evidentemente muchísima cartografía del territorio, pero también en París 1900 va a haber cartas específicas, coreográficas de la Ciudad de México, que son estas, que son las únicas que presentan en tanto detalle territorios de la República. Productos naturales, publicaciones. Estas son publicaciones del Instituto Médico Nacional. Plantas medicinales que hoy están conservadas en el Museo de Farmacia de la Facultad de París. Y las infraestructuras educativas y científicas de la ciudad. Monumentos, la Escuela Nacional Preparatoria, el Museo Nacional, el Instituto Médico, etcétera, etcétera. Y finalmente, para terminar, unas imágenes que muestran la importancia espacial de las exposiciones agrícolas y florales de México en las exposiciones universales. Entonces, esto es San Luis, Missouri, y la otra es en Búfalo, historia natural. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias.